la redención obtenida por Cristo. Y dice así la pregunta 32. Ahí hay un detalle. Es la pregunta 32. La leemos todos juntos. Dice así: ¿cómo somos hechos? Ok, hay un problema técnico. Bueno, vamos a estar estudiando lo que es la redención obtenida por Cristo, y particularmente es una palabra que usamos con mucha regularidad: redención, somos redimidos por Cristo. Hay himnos que nos hablan acerca de lo que es redención. Y de hecho son palabras que se usan incluso en el Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Testamento donde cobran un significado total. Y a nivel espiritual es un significado que trasciende lo que normalmente estaba acostumbradas las personas a pensar cuando escuchaban la palabra redención. De hecho, el libro de Job, que vamos a estar viéndolo más adelante en su momento, cuando lleguemos a ese capítulo, Job dice: yo sé que mi redentor vive. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué es redención para usted? ¿Qué significa para usted la palabra redención? Bueno, es una palabra que decimos mucho, ¿verdad? ¿Qué es redención? ¿Verdad? Y redención particularmente, para que lo podamos entender, es el rescate logrado por medio de un pago. O sea, se paga algo y usted y yo tenemos redención. Ahorita lo vamos a estar viendo un poquito más amplio, pero una persona que necesita que le paguen algo necesita ese pago, más que todo va la parte de rescate, bajo la línea de rescate. Y cuando pagó y rescató, se llama rescatado la persona, o sea, en otras palabras, redimido, para decirlo de alguna forma que podamos entender los significados. Ahora sí, dice la pregunta, todos juntos: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? ¿Cómo es que somos hechos partícipes de esa redención, de ese rescate que el Señor Jesús obtuvo? ¿Cómo podemos ser parte de eso? ¿Cómo puedo entrar yo en eso? A veces hay ciertos programas que ofrecen algún tipo de beneficio a nivel social, a nivel del país, o hay ciertas estrategias a nivel del país que uno dice, y uno pregunta: ¿y cómo puedo obtener eso? ¿Qué hago yo para recibir ese beneficio? ¿Verdad? Es lo que uno pregunta. Bueno, tienes que ir acá, tienes que ir allá, tienes que ir al otro. Puntualmente en la oficina, cuando estoy trabajando, llega gente a preguntarme: ¿y qué tengo que hacer para tener tal beneficio? ¿Verdad? Entonces uno le dice: vea, tiene que hacer esto, aquello y lo otro, presentar ciertos documentos, bla, bla, bla. Ahora, luego viene la parte y uno dice: ok, ya Cristo tuvo una redención, ya Cristo vino y pagó por por los pecados, ya Cristo murió, derramó su sangre, resucitó, Él da redención. Entonces, ¿cómo soy yo hecho partícipe de esa redención que Cristo obtuvo? Porque yo entiendo, al leer la palabra, imagínense alguien que está leyendo la palabra y llega a la parte de redención y se pregunta: ¿cómo puedo yo recibir ese beneficio de redención? ¿Cómo me doy cuenta que yo soy esclavo del pecado? Porque de ahí viene una liberación. Dice Pablo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, usted leyendo la Biblia se da cuenta de que Adán pecó y que por Adán pecar usted se hizo esclavo del pecado, pero que viene Cristo para liberar de la esclavitud del pecado, y usted quiere ser libre de esa esclavitud del pecado. ¿Cómo puedo ser yo partícipe de esa redención que Cristo ya obtuvo? Bueno, la respuesta la vemos ahí y dice así, decimos todos juntos: somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. Bueno, es por el Espíritu Santo que se puede aplicar eficazmente esa redención. Ahora, dice la siguiente pregunta, y vemos ahí: ¿se ha efectuado una redención para el pueblo de Dios? Y es ahí donde empezamos y lo que estaba hablando. ¿Se ha efectuado? ¿El pueblo de Dios ha adquirido una redención? Y sí.
Sí, Dios redimió a un pueblo especial, a un pueblo que es solamente redimido por gracia y por medio de la fe. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Las personas, nosotros, no podemos liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Vamos a ver, ¿qué puede hacer? No estamos familiarizados con el concepto de esclavitud, gracias a Dios, porque en este país no se practica literalmente la esclavitud, pero uno dice, ¿qué puede hacer un esclavo para ser libre? No puede hacer nada porque no depende de él la libertad, depende de alguien externo. Cuando nosotros, no sé si alguna vez han visto algunas películas, se ven en los tiempos antiguos, se ve que hay como una especie de mercado y en el mercado está una persona vendiendo personas, vendiendo esclavos. No sé si los han visto. Y dice, bueno, venda este, se vende este, lo otro. Y me daba gracia porque hace unos días veía la película de José en Egipto. Y entonces se ve cómo lo están vendiendo a José y está un hombre y dice, ese está flaco, está joven, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta? Dice, vale tanto y ya lo pagaba, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, bajo ese escenario, es que tenemos que ver a una persona en esclavitud. Ese esclavo, digamos, la persona dice, dame 30 y el esclavo no puede decir, no, yo valgo más, yo valgo 40. No, no lo puede decir. El vendedor acepta o no acepta, pero el esclavo no puede decir absolutamente nada. Ahora, tiene que ser otro externo el que pague para adquirir ese esclavo y hacerlo suyo. Por eso es que cuando somos en Cristo, dice, esclavos somos de Cristo. Ya ahora dejamos de ser esclavos del pecado de Satanás y ahora somos esclavos de Cristo. Ahora, el Señor ha efectuado una redención. El Señor pagó el rescate de aquellas personas que estaban en esclavitud, que no podían decidir nada. No podían liberarse a sí mismas. Y es Cristo el autor de esta redención. Dice que en Hebreos 9:12, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una eterna redención. Ahora, otra de las cosas maravillosas de la redención hecha en Cristo es que una persona podía comprar un esclavo y más adelante si quería se lo vendía a otro y listo, pasaba a ser esclavo de la otra persona y así se iban turnando. Podía pasar varias veces, como cuando usted compra un carro y lo vende y lo revende y otro lo vende y así. Perdón, pero con Cristo... Cristo lo compró, Cristo nos compró para una única vez y para siempre. Él nunca nos va a vender, Él nunca va a pedir otro precio. No, no, dice, Él entró en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención, eterna redención. Y el precio de esa redención, gracias hermano, el precio de esa redención es su sangre. Dice que en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro para leer un poco más el texto. El capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos a ver ahí que dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, note esto, rescatados, o sea, alguien pagó ese rescate de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibisteis de vuestros padres? La vana manera de vivir. Fuisteis rescatados. ¿Cómo? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio de nuestra redención. Eso es lo que costó, eso es lo que cuesta nuestra liberación. La sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que les decía hace un momento es que la idea fundamental de rescate es la de un precio que cubre, como por ejemplo el pago por daños o para cumplir con la justicia, mientras que redención
pone de relieve la liberación conseguida como resultado del rescate pagado. Voy a repetir esto una vez más. Liberación, dice que redención es la liberación conseguida como resultado del rescate pagado. Eso es lo que es puntualmente redención. Y Pedro dice, ustedes y yo fuimos rescatados. Y dice, por la sangre. Ahora, lo triste de esto es que hay muchas personas que todavía esperan la redención de otra manera. Dice en Jeremías 2:35, el escritor toma este texto y dice, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la pregunta que estamos viendo? Bueno, sucede de la siguiente forma. Si usted le pregunta a una persona, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Esa persona, si no lee la Biblia, va a darle 1000 maneras para ir al cielo. Que obedecer a los padres, a hacer los mandamientos, ir a la iglesia, dar limosna, ser bueno con el prójimo, ayudar a los otros, no tener enemigos. Van a decir un montón de cosas y todavía hay personas que no se conocen realmente como deberían y piensan que van a ir al cielo. Y es curioso porque muchas veces usted le pregunta a una persona, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y normalmente le van a decir, al infierno no quiero ir y creo que no voy a ir. Y al cielo, no sé, todavía puede que sí, pero digamos, hay como un término, hay un espacio intermedio para ellos, para la mayoría, porque no se han visto como debieran realmente y también porque creen que hay muchas otras formas para ir al cielo cuando solamente hay una. Es la redención de Cristo, es la sangre de Cristo, la única forma para ir al cielo. Mira, tú puedes ser la persona más buena que jamás alguien pudo haber conocido, pero aún así tienes el pecado de Adán. Tienes el pecado de Adán. Decía un predicador, yo no estaba en el Edén y heredé el pecado, heredé la maldición del pecado. Dice, y sigue diciendo, pero tampoco estuve en la cruz y heredé la salvación por medio de Cristo. Hay muchos que esperan ser salvos de otra forma, lejos de Cristo, y no hay salvación fuera de Cristo. Ahora, decía alguien una vez, y Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, decía un predicador una vez, mira, hay muchos caminos a Cristo, pero al Padre solo hay uno, es Cristo. Nada más, nada más. Puede que tú hayas llegado a Cristo porque empezaste a leer la Biblia tú solo, te despertó una curiosidad y empezaste a leer la Biblia y luego te diste cuenta que Cristo había salvación y fuiste al Padre. Puede que tú hayas tenido 1000 problemas antes de venir acá, sufriste pérdidas, angustia, tristeza, fuiste a Cristo y fuiste al Padre. Y así de las formas que puedas imaginarte, pero para ir al Padre solamente es por Cristo Jesús. No hay otra, no hay otra. Por eso dice la siguiente pregunta, que es Cristo, es la redención obtenida por Cristo, la única forma de ser redimidos. Sí, dice, sí. Y el escritor usa primero a los Corintios 3:11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero también la escritura nos habla, es en el libro de los Hechos cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Mira, toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo Jesús. ¿Usted recuerda la historia del cuento este de Hansel y Gretel? ¿Recuerdan esa historia? Para los que no la saben,
Es la historia de un par de niños que iban caminando y para no perderse en el bosque, iban tirando migajas para regresarse al camino donde eran. Bueno, el Antiguo Testamento nos va dejando esas señales para que cuando llegamos al Nuevo Testamento podamos ver a Cristo Jesús sin perderse. Este era de quien estaban hablando. De él era las escrituras. De hecho, Cristo es lo que le dice a los fariseos, a los escribas, a los estudiosos, que le dicen, examinen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra manera de tener redención. Cristo es la única forma. Ahora, sigue diciendo la siguiente pregunta. ¿Participan todos de la redención obtenida por Cristo? Todas las personas adquieren esa redención por Cristo. Y bueno, entramos a un punto bastante complejo en la teología. Cuando hablamos acerca de la elección, dice no. Dice, algunos no tienen parte ni suerte en este asunto. Hay personas que no tienen parte ni suerte en este asunto. Dice, y sigue siendo la siguiente pregunta, ¿participan de esta redención todos los que pretenden tener parte en esta redención? No. Y usa Apocalipsis 3:11, tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira, si tú vienes a la iglesia creyendo que eso es suficiente, todos los domingos, ahora sigue viniendo a la iglesia, ven todos los domingos, pero si tú crees que esta es la forma para obtener redención, no es esa, no es esa. Tú puedes estar involucrado activamente en el servicio, ayudando, que barriendo, que recogiendo sillas, que sirviendo, pero esa no es realmente el participar de la redención obtenida por Cristo. Porque, como dice Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aún no has entendido puntualmente que la redención no es por obras, para que nadie se gloríe. De esta redención puntualmente participan todos los creyentes. ¿Creyentes en qué? Creyentes en Cristo Jesús. Dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, de Cristo. La expiación, la redención está limitada solamente a aquellos que creen en Cristo Jesús y nada más. Aquellos que creen, pero no creer con el entendimiento y el razonamiento de que sí, yo creo que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. La historia lo muestra, hay muchas pruebas, hay mucha evidencia. Mira, no es ese creer del que habla la Biblia, porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Y una vez decía yo, si tú crees de esa forma, de que Cristo vino y resucitó y todo, si tú crees así, tienes la fe de un demonio. O sea, estás creyendo igual que un demonio, no hay diferencia. Pero cuando tú crees entendiendo que Cristo es mi Señor, cuando tú ves y entiendes que Cristo es tu Señor, cuando Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de eso, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice lo que acabo de decir anteriormente, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando tú vives, cuando tú decides, cuando tú haces lo que haces, ¿quién lo hace? ¿Lo haces tú
o es Cristo haciéndolo por medio de ti o haciéndolo en ti? Vamos a ver, para explicarlo de otra forma, cuando tú actúas, estás actuando, ¿es Cristo quien vive en ti? ¿Es Cristo el que hace que hagan las cosas o es que, no, yo lo voy a hacer porque eso es lo que José quiere o es lo que Cristo quiere? Son los creyentes los que participan de esta redención, y ese creer es creer que Cristo es mi Señor. Cristo es el Kurios, dice en griego. Él es el Señor mío. O sea, yo ya dejé de ser esclavo del pecado, ahora soy libre en Cristo, pero soy libre en Cristo para ser esclavo de Cristo, para hacer lo que mi Señor me ordene que haga. Son esas personas las que están participando de la redención. Porque los creyentes han recibido al Redentor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos comentaristas hablaban de este texto diciendo que es realmente asombroso cómo el escritor, el apóstol Juan, está hablando de esto. Dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es ese su nombre? Señor. Yo lo expliqué la semana pasada, es el nombre Señor, no es el nombre de Jesús puntualmente, es el nombre del Señor, Él es el Señor. Ese es el nombre que Dios le dio a Cristo Jesús, Señor de todo. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso automáticamente nos da a entender que no todos son hijos de Dios, porque hay unos que necesitan recibir el entendimiento y el creer en Cristo para poder ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto lo reciben en todos sus oficios. Hablábamos que Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Él es rey. Y como tal, dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nota cómo este entendimiento de la redención también resulta práctico. Es práctico el entendimiento de Cristo. No es solamente intelectual. Es que también Él transforma nuestra manera de vivir y de pensar. De hecho, es lo que dicen en Efesios 4:1. Yo pues, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y da luego una lista puntual de la conducta cristiana como resultado de esta redención. Dice, ¿y recibe alguno esta redención de sí mismo? No, no. ¿Por qué? Por lo que ya les había explicado hace un momento. ¿Cómo es la redención? Un esclavo no puede decidir cómo ser liberado. Dice, ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27. Note este texto, lo glorioso que es cuando dice, si no le fuere dado del cielo. ¿Y recibe alguno esta redención de sí mismo? No. Cristo les pregunta a los discípulos, a los apóstoles, y también lo ha mencionado, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los hombres que no habían recibido esta revelación del cielo estaban confundiendo a Cristo con Elías, con Jeremías, con alguno de los profetas, con Juan el Bautista incluso, porque no habían recibido esta revelación del cielo. Y cuando les pregunta a Cristo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios si usted y yo estamos entendiendo que Cristo Jesús es el Hijo unigénito de Dios, enviado para nuestra salvación, para nuestro rescate, como para nuestra redención. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Porque
Son pocos los que se salvan. Y ya para casi terminar las últimas preguntas, dice, ¿es necesario que se nos aplique la redención? Por supuesto que sí, es necesario. Dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nota lo que Cristo vino a hacer para nosotros, lo que Cristo vino a hacer para nosotros por Dios, por Dios. Él vino a ser nuestra sabiduría. Él vino a ser nuestra justificación. O sea, somos justos delante de Dios. Justos por Cristo. Santificados por Cristo. Redimidos por Cristo. Y esto realmente, esta aplicación de la redención a nosotros es una obra magnífica y eficaz. Dice, porque la supereminente, y me hace mucha gracia como el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, usa estas palabras. Ve lo que dice supereminente y luego le agrega grandeza. O sea, no es suficiente, sí, dice, porque la grandeza de su... No, dice, porque la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto realmente es algo magnífico, es algo eficaz para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él cree. Si hay algo que nos muestra el Nuevo Testamento es que la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. La iglesia en Jerusalén se maravillaba, dice, wow, de manera que aún a los gentiles les ha sido dado el creer en esto. Para ellos solamente existían los judíos y nada más. Para nosotros, los gentiles, también Cristo es salvación y poder de Dios. Es la redención una obra dentro de nosotros. Curiosamente, usted podría pensar, si la redención es algo externo, porque estaba el esclavo que externamente fue redimido, externamente fue sacado. Y un esclavo podría decir, sí, a mí me rescató mi amo y vivo bien, pero en la mínima oportunidad que tenga me voy a escapar, voy a huir. No me interesa estar con él, la pura verdad. Quisiera ser libre completamente. Pero Cristo obra una redención en nuestro corazón también, para que no quisiéramos apartarnos de él. O sea, Cristo te liberó de la esclavitud del pecado y transformó nuestro corazón de una forma en la que Cristo se puede volver a ti y decirte que se van a ir ustedes también. Y uno como cristiano diría, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tú has transformado mi corazón, yo no te dejaré. No, y no te dejaré no por mí mismo, no te dejaré por la obra que hay en mi corazón que no deja que yo me aparte de ti. Donde tú estés, ahí estaré yo. Wow, qué impresionante es la obra de redención de Cristo. Que no solamente te sacó de afuera, te sacó de donde estabas y te trajo ahora a un estado de libertad externa. No, también transformó tu corazón. También transformó tu entendimiento. Para que el que viva ya no vive para sí, sino para Cristo. Porque Él es Señor de los que viven y de los que mueren. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Mira, hay algo maravilloso en esto. Y es que
cuando usted y yo nos hemos casado, cuando usted y yo hicimos ese pacto en el matrimonio, nosotros dijimos, yo estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Y cuando la muerte la muerte es la única separación en el matrimonio, pero mira qué maravilloso es esto, porque ni la muerte nos separa de nuestro amado esposo Cristo. Dice, ni la muerte, dice el apóstol Pablo. Somos más que vencedores, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. Y sigue diciendo otras cosas más y luego termina diciendo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso, qué glorioso. Es una obra perfecta y es la obra del Espíritu Santo. Dice en Juan 63, el Espíritu es el que da vida, es el que da vida. Y esta redención es obrada solamente en los elegidos. Hay un grupo al que el Señor ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice en Romanos 11:7, los escogidos la han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay unas personas que son elegidas y hay otras que no son y no van a alcanzar esa salvación. Sí, así es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tú no te pongas a pensar en eso, tú cree en Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Ir a Él en arrepentimiento y fe. Porque a los que Él ha elegido, a los que Él ha salvado, van a vivir por Él. Pero a los que se endurecen, muestran que no han sido elegidos. ¿Y hasta cuándo? Eso, hasta el puro día final de tu muerte, lo realmente sabrá. Porque usted puede ver una persona que estuvo endurecida toda la vida, o durante un gran largo de tiempo de su vida, y de un pronto a otro vemos que era un creyente, el Señor obró en él, le salvó, le justificó, ahora alaba al Señor. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Nos toca creer nada más, ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice que, y por último, y serán partícipes de esta redención todos aquellos a quienes ésta sea aplicada efectivamente. Sí, por eso es que tenemos que ver esto como lo esencial. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que nos toca, creer en Cristo, y tendremos esa garantía de vida eterna. Mira, si tú piensas que la vida eterna empieza después de que mueres y ves ahí las puertas del cielo donde se abren, no, ahí no empieza la vida eterna. La vida eterna empieza en el momento en el que tú y yo creímos en Cristo. La escritura, el apóstol Juan no dice tendrá vida eterna. No, dice tiene vida eterna. Y no dice, tampoco dice el apóstol Pablo, el que creyó en el Hijo. No, el que cree. Creías ayer, crees hoy, creerás mañana y tendrás y tienes y tuviste vida eterna en Cristo Jesús. Es no manejo muy bien la gramática, pero es un presente y se mantiene, no diría que es un presente continuo, pero es algo que se mantiene hasta el día final y más allá, porque es vida eterna. Es vida eterna. En esto es como consiste la redención. Leemos otra vez la pregunta 32, todos juntos. Dice así: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? Somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Tenemos un receso a las 10:30. Estaremos dando inicio a nuestro tiempo de culto.